Soy residente. Eh, Soy residente de ortopedia de la Universidad Militar y hoy vamos a hablar sobre manejo ortopédico en fracturas en ortopedia. Vamos a hacer un especial énfasis en miembro superior, ya que las fracturas de tibia y fémur se han discutido, digamos que en otras charlas. Eh, para comenzar, traigo una imagen a colación. Este es un paciente eh, masculino de 6 años de edad. Es un caso propio, con caída de propia altura. Y tenemos estas imágenes y quisiera saber si, digamos, alguno de nosotros quisiera opinar sobre qué clasificación es, qué tipo de lesiones y con respecto a eso, qué manejo vamos a dar. Entonces, no sé si alguien quiera decir, no sé si Joseph de pronto. Hola, pareciera Garland, una Garland 2A. Yo creo que el manejo está muy discutido, pero uno puede tanto operarla como darle manejo ortopédico. Podríamos darle manejo ortopédico, no se ve tan rotada. Bueno, entonces, con respecto a lo que dice Joe, eso es lo que vamos a mirar con respecto al tratamiento de este tipo de lesiones, que en verdad es una zona gris y la literatura todavía no tiene mucha información, pero con el tiempo se han dado ya un poquito más de luces. ¿Y por qué es importante hablar de estos temas? Ve, se me bloqueó. Es importante porque como vemos la infancia, sobre todo esos pacientes entre los 10 y los 20 años, representan el primer pico de motivo de consulta, sobre todo de lesiones traumáticas al servicio de urgencia. Como vemos en este gráfico, es un pico bastante importante con una incidencia muy alta y además la distinción entre los niños y las niñas, siendo los niños un poquito más inquietos y los que por lo general tienen este tipo de lesiones. Pero esto es un cuadro que nos habla de todos los tipos de lesiones y todos los motivos de consulta. Sin embargo, no especifica los huesos. Este es un estudio que se llevó a cabo y nos demuestra cuáles son estas lesiones más prevalentes. Como sabemos, el miembro superior por lo general es el más afectado. En este se involucran tanto la clavícula como el húmero, el antebrazo y la mano, y las lesiones de pie, fémur y tibia, pues que ya discutimos, hacen parte de otro grueso de pacientes. Entonces es importante saber qué hacer en este tipo de pacientes, ya que como vemos con respecto al trauma son muy importantes. Por eso nos planteamos los siguientes objetivos de la charla, es identificar cuáles son esas variables clínicas y radiológicas que nos indican el manejo a seguir en el contexto de lesiones que vamos a hablar y a estudiar a lo largo de esta charla. Y es muy importante sacar unos objetivos específicos para nosotros crear unas conductas y tener unas metas terapéuticas basadas en la evidencia actual. Y no solamente que esto se quede ahí, sino aplicarlo en nuestro ejercicio profesional y esto que implique un cambio en la conducta y sobre todo, pues digamos, en la práctica médica. Como decía Joe, esta lesión de la que hablamos, como vemos en la imagen, aquí se puede proyectar un momento, vemos como la línea humeral anterior no está cortando en el tercio medio del capitero, no nos habla de una extensión y además nos habla de que hay una angulación por compromiso de la corteza posterior. Por lo tanto, la clasificación 2 también se basa en otros criterios que ya vamos a ver más adelante, pero traigo esta imagen a colación y es un caso propio, es porque este tipo de pacientes, como decía Joe, se pueden ofrecer tanto manejos quirúrgicos como ortopédicos y es cuando tenemos que llenarnos de razones y de criterios para saber qué manejo vamos a indicar. Cuando miramos estudios de revisión, encontramos acá, por ejemplo, que las Garland 2A, teniendo en cuenta que sí cortamos ese capitelum y que tenemos una corteza posterior intacta, las 2A por lo general son lesiones que son estables, entonces la literatura todavía no es muy clara sobre ofrecer una reducción cerrada, sobre colocar un yeso in situ o sobre todo hacer una reducción sin fijación, pero sí es muy claro el contexto de las fracturas 2B, que es cuando estos pacientes se benefician más de una reducción cerrada y una fijación con pines por una inestabilidad rotacional. Todo esto con fin de llevar a unos criterios, digamos, radiológicos inmediatos y en seguimiento muy importantes y no olvidar los criterios de Flynn que nosotros los dividimos en excelentes, buenos, pobres y malos, dependiendo del rango de movilidad de esos pacientes y cuánto nos han cambiado. Entonces vamos a empezar a dilucidar sobre todo esa lesión de las Garland 2A, y es importante tenerlas en cuenta porque es que las Garland 2 representan hasta el 25% de todas las fracturas supracondilias y reportes de casos han demostrado que en este tipo de fracturas hay resultados insatisfactorios hasta en el 37% de los casos.
Generalmente, pues hay otros tipos de lesiones y es muy importante que esos pacientes que no tienen una adecuada reducción o que no cumplimos con los parámetros radiológicos estandarizados tienen una alta incidencia de un cúbito ovar. Hasta el 77% de las cirugías pueden ser evitadas y esto es muy importante en una revisión que vamos a hacer más adelante, de cómo la pandemia ha cambiado estas conductas y tenemos dos corrientes, los que empezaron a operar de más y los que se dieron cuenta que realmente estamos operando de más este tipo de fracturas. Esta primera revisión publicada en 2019 en el Sevier es básicamente un análisis retrospectivo de unos casos, pues digamos tenemos unos brazos importantes que ya vamos a hablar, pero es importante porque hace un seguimiento a 6 años, entonces tenemos reportes de complicaciones tempranas y tardías y tenemos variables tanto clínicas como radiológicas. ¿Qué encontraron en este estudio a pesar de que es retrospectivo, es un estudio observacional? En el grupo A, que son esos pacientes que no son llevados a fijación percutánea, el solo hecho de no llevarlos a una cirugía y pues que el material como está transfixiante en la piel tienen una menor tasa de infección. Digamos que eso lo sabemos porque los pacientes que no son operados, pues digamos, a menos que sea una fractura abierta, que no es el contexto, pues no tienen ese riesgo. Sin embargo, reportan mismos rangos de movilidad y mismos scores funcionales a los 6 años de seguimiento. Y aquí algo muy importante es que es tener mejores parámetros de extensión, pero básicamente esto se debe a que la fractura, si se deja en sitio o si se inmoviliza sin reducción, pues queda con algo de extensión. Sin embargo, se dieron cuenta en este estudio que estos pacientes que no son fijados percutáneos tienen una mayor incidencia de cúbito varo y ese es el tema de debate. Entonces, con esto vemos que las fracturas Garland 2A tienen diferentes manejos y que pareciera que los resultados a largo plazo son los mismos. Sin embargo, queremos mirar cuáles son los criterios que nos van a hacer tomar decisiones de cuándo operar y cuándo no. Y esto es lo que queremos a mirar. ¿Qué parámetros nos van a ayudar a separar estas conductas? Porque como vemos hay un poquito más de alteraciones radiológicas y de infecciones en los pacientes que operamos que son los que queremos pues no operar. Entonces aquí tenemos varios escenarios posibles. Uno es a qué paciente no lo vamos a operar de los que estábamos operando antes porque tienen más riesgo de infección y a qué pacientes que no estábamos operando sí tienen criterios de cirugía. Vamos a hacer una revisión de la literatura, empezando por este estudio. Este es un artículo pues, original que tenemos, fracturas supracondilas Garland 2, y vamos a ver cuándo no son tratados quirúrgicamente. Es un análisis prospectivo con digamos, unos datos retrospectivos de 353 pacientes que se vienen en 3 grupos y en ellos se envían desenlaces clínicos y radiológicos. Aquí está la imagen del artículo, la imagen original, y tenemos 3 diferentes grupos. Un grupo A, en el cual los pacientes no son llevados a fijación. Un grupo B, en el cual esos pacientes que inicialmente no tenían criterios quirúrgicos en el seguimiento se encontraron que el fragmento distal se llevó a más extensión o que teníamos más deformidad en varo y en valgo y se llevaron a cirugía. Entonces, por lo tanto, en el grupo A que empezaron 189, quedaron 100, 150 y 39 pasaron al grupo B. Y es este grupo B el que nos va a aportar unos datos muy importantes. Con respecto al grupo C, son pacientes que o tenían una falla en la reducción cerrada o tenían unas características radiológicas que ya vamos a hablar, que de entrada los cirujanos de este único centro ya tomaban como indicaciones quirúrgicas. Entonces, para hablar de una vez, grupo C, ¿y por qué empezamos por el grupo C? Porque son los pacientes que ya tienen indicaciones quirúrgicas y los vamos a dejar aparte. Son esos pacientes que tienen un componente rotacional y como veíamos las Garland 2B, que son este grupo de pacientes, pues ya tienen por el momento una indicación quirúrgica. Pacientes con mal alineamiento coronal, con una extensión significativa, que quiere decir que esa línea humeral anterior no toca ni siquiera el tercio anterior del capitellum, y aquí es muy importante este ángulo condilar menor de 30 grados, aquí vemos cómo se está midiendo, y es que cuando es menor de 30 grados el fragmento está más en extensión. Entonces, estos parámetros los pacientes ya hacían parte del grupo C, y como vemos los resultados ya vamos a ver más adelante. Pero ¿qué nos importa? Esos pacientes del grupo A que no completaron el manejo porque fueron llevados a una indicación quirúrgica por diferentes hallazgos, ya sea o por una deformidad rotacional, por una deformidad en varo o en valgo, o por una pérdida por extensión de ese fragmento distal. ¿Que encontraron estos pacientes en este estudio? Pues digamos en la regresión logística multivariable se encontraron 2 aspectos muy importantes y uno es esa presencia del componente rotacional que pasó en el seguimiento de los pacientes y algo que es lo más importante, digamos, de este estudio con una P estadísticamente significativa es que la línea anterior no cortaba el tercio medio del capitel, o sea, nos habla de la extensión de ese fragmento distal
y estos 2 puntos ya nos van a empezar a dar nosotros las indicaciones quirúrgicas para, digamos, no ofrecer tratamiento ortopédico a este grupo de pacientes. Ya sabiendo cuáles son las indicaciones quirúrgicas hasta el momento, entonces encontraron que el seguimiento, digamos, de esos pacientes que no son llevados a cirugía, por lo general requieren un seguimiento más corto, algo que está en contra, digamos, pues se contradice con otros estudios porque por lo general no quiere fijar a esos pacientes para tener una movilidad más temprana. Sin embargo, los arcos de movimiento al final del estudio de los 3 grupos fueron iguales. No hubo pérdida de reducción en los grupos finalmente asignados, lo cual habla de que probablemente esas variables que ellos utilizaron en este estudio sí sean las importantes a tener en cuenta más adelante. En este estudio ellos proponen un score en el cual nos hablan de este ángulo condilar que les dije que es muy importante y fue el que encontraron ellos más fuerte, que cuando está por debajo de 15 grados, o sea, cuando ese fragmento distal se encuentra bien extendido, nos da una indicación quirúrgica y es básicamente porque esa fractura va a ser inestable, va a tener cambios radiológicos en el tiempo. Alineación en varo o en valgo que nos daba un punto y la asignación rotacional. ¿Ellos qué proponen? Que pacientes con este score entre 0 y 1 se proponga un manejo no quirúrgico, un manejo con seguimiento. Y los pacientes que tengan más de 2 puntos, pues que se proponga de entrada un manejo quirúrgico. Sin embargo, queremos ver qué más nos aporta la literatura. Y es importante establecer en los pacientes en los cuales tienen una Garland 2A que no son llevados a una fijación, pero que tienen una pérdida digamos, de las medidas radiológicas en el tiempo y quisieron ver en este estudio cuáles son esas variables que hacen que esos pacientes tengan una fractura inestable a pesar de que sean unas 2A y tengan cambios radiológicos en el tiempo. Encontraron este parámetro muy importante, que es la línea humeral anterior, con respecto al campitelum. Ya vamos a hablar de este ángulo, que es el que estamos hablando acá. Y acá vemos cómo esos pacientes del grupo con fracturas 2A, cuando se toman radiografías comparativas y se dieron cuenta que la diferencia con respecto al lado sano, tanto del ángulo lateral capitulohumeral, que es el que estamos hablando en este estudio, como del ángulo diaficiario condilar, que es del que hablamos en el estudio anterior, tiene una diferencia menor a 18 grados con respecto al lado sano, no tienen riesgo de pérdida de la reducción. O sea, pareciera que estos pacientes son los que no se benefician de una fijación. Y aquí es cuando además cobra importancia, fuera de los parámetros radiológicos, tomar siempre las radiografías comparativas, porque también pues no sabemos qué alteraciones tenga per se ese paciente en el lado sano. Con respecto a fracturas supracondilias, entonces podríamos decir que hasta el momento